Mis amigos, Beto y Octavio y yo somos biólogos apasionados por nuestro trabajo. Nuestra expedición por el Amazonas prometía ser el viaje de nuestras vidas. Hasta que dejó de serlo. Decidimos hacer una expedición lancha por los ríos de la selva amazónica para observar de cerca algunas especies animales de la zona. Llegamos y empezamos la expedición a primera hora de la tarde. Todo iba de maravilla hasta que llegamos a una zona donde la lancha se paró de repente. Al mismo tiempo, a todos se nos fue la señal. El piloto no podía contactar con nadie, y nuestros celulares estaban completamente sin cobertura. Estuvimos horas atascados, intentando sin éxito contactar con alguien, pero cuando el cielo empezó a oscurecer, la lancha empezó a temblar repentinamente, y el pánico se apoderó de nosotros. Justo después, el temblor paró, pero al instante escuchamos un fuerte ruido en el agua, que hasta ese momento había estado completamente en silencio. Les avisé a mis amigos. El pánico en mis ojos convenció a todos. Tenemos que saltar. Grité. El agua, negra como la tinta bajo el cielo crepuscular, parecía tragar la luz. No sabíamos qué había debajo: anacondas, pirañas, pero la lancha se inclinaba ya de forma irreversible. Uno a uno, nos lanzamos al vacío frío. El agua nos envolvió en un silencio ahogado, roto solo por nuestros corazones a golpes y el desesperado bracear hacia la orilla lejana. Nadamos lo más rápido que pudimos hasta cruzar el río. Para nuestra fortuna, llegamos al otro lado sin ningún problema. Ya en tierra firme, solo pudimos ver cómo el barco se hundía más rápido de lo esperado, y de una forma que se sentía mal. Nos quedamos helados, completamente indefensos. Mientras nosotros tres comenzábamos a preocuparnos por el hecho de estar perdidos en la selva, el piloto no se creía que la lancha se hubiera hundido sin ninguna razón aparente y que nadie nos hubiera buscado después de que la señal desapareciera. Entendimos que se refería a que algo había provocado el hundimiento y generó en nosotros un objetivo claro: sobrevivir hasta que alguien nos encontrara. Conseguimos encender una fogata, y aún teníamos comida en nuestras mochilas, suficiente para durar un tiempo. Aún así, a ninguno nos entró hambre después de todo lo que había pasado. Decidimos dormir por turnos en la misma orilla del río donde había estado el barco, con la esperanza de que alguien hubiera notado su señal antes de que se hundiera o que vea el fuego. Yo fui el primero en dormir y tuve un sueño que hasta el día de hoy se me eriza la piel solo de pensar en él. Me encontraba en un salón dando clases, todo en ese instante parecía normal, pero entonces vi a uno de los alumnos en una de las esquinas del aula con los ojos completamente rojos. Me acerqué a preguntarle si se encontraba bien y cuando lo hice, el chico esbozó una sonrisa aterradora. Su dentadura no era humana, parecía la de un animal cazador, con sus dientes en forma de picos, extremadamente afilados y brillantes. El miedo se apoderó de mí y fue tan fuerte que desperté. Octavio no preguntó demasiado sobre si me sentía bien debido a que le correspondía a él dormir y así lo hizo. Pero yo no me molesté por eso, porque sentía que algo no iba bien. Encendí la linterna del celular y apunté a la negrura. El haz de luz tembló en mi mano. Y entonces, lo vi. No era un animal. Era una silueta humanoide, pero incorrecta. Demasiado alta, con las proporciones alargadas de una pesadilla. Estaba quieta, de pie en el agua misma, como si su densidad fuera diferente. Y sus ojos, no reflejaban la luz. La emitían. Dos puntos de un rojo incandescente y antinatural, clavados en nosotros. El aire se espesó. Una fría certeza me trepó por la espina dorsal. Me paralicé por el miedo. Beto gritó tan fuerte que despertó tanto al piloto como a Octavio. ¿Se puede saber qué pasa?, preguntó el piloto y se lo dijimos al instante. Él, un hombre curtido que había navegado durante 20 años, soltó una risa corta, casi de burla. He visto troncos que parecen personas, y los insectos emiten luces que desconciertan. El miedo y la oscuridad juegan malas pasadas, ahora cálmense. Mientras terminaba de decir esas palabras, volvimos a ver a la figura, esta vez en la orilla, pero en vez de quedarse quieta como antes, la cosa dio un paso hacia nosotros. Mi corazón se detuvo. Decidimos huir, recogimos lo indispensable y corrimos hacia los árboles, alejándonos del río. Durante una más o menos hora, avanzamos a ciegas, tropezando con raíces. Cada vez que alguien miraba atrás, ahí estaba siempre un poco más cerca, sin importar qué tan rápido corriéramos, nos alcanzaba. En un punto, dejamos de verla detrás de nosotros, porque de alguna forma se las ingenió para terminar delante nuestra, dispuesta a devorar.
Su víctima fue el pobre piloto, quien no tenía nada que hacer frente a la criatura que lo atrapó sin esfuerzo alguno. Nosotros corrimos hacia el lado contrario. Sin entender cómo, llegamos a la orilla en apenas unos minutos a pesar de que corrimos una hora hacia el bosque. Una vez ahí, notamos las luces de una lancha en el agua acercándose, nos estaban rescatando. Pero aún no estábamos a salvo y lo supimos cuando vimos que de entre los árboles se asomaba esa criatura, a una velocidad sobrehumana. Saltamos a bordo justo cuando una sombra alargada se proyectó sobre el agua donde estábamos segundos antes. La piloto de rescate, al ver nuestros rostros demacrados y nuestra mirada fija en la criatura, no hizo preguntas. Arrancó el motor a toda potencia. Desde la popa, mientras nos alejábamos, juré ver esos 2 puntos rojos, ahora más pequeños pero aún brillantes, observando nuestra fuga desde la orilla que abandonamos con una sonrisa que me heló la sangre. El alivio en la lancha fue efímero. Mientras la piloto hablaba por radio, yo miré hacia la estela que dejábamos en el agua negra. Y ahí estábamos, alejándonos a toda velocidad mientras la figura nos observaba. Sentí su mirada posada en mí incluso cuando ya estábamos tan alejados que no podíamos verla e incluso tuve esa sensación durante algunos días. A día de hoy, los 3 aún tenemos pesadillas y no hablamos de ello en público. Los informes oficiales atribuyeron el hundimiento a una colisión con un tronco sumergido y una falla técnica concurrente, por lo que nadie investigó la pérdida de señal. A veces, en mis noches más silenciosas, me pregunto qué hacía una mujer en su lancha paseando por esas zonas a esas horas de la madrugada y por qué nadie de la policía acudió a ayudarnos. No sabemos qué hundió el barco, ni qué era aquella figura. Pero aún nos hacemos una pregunta que nos hiela la sangre. ¿Qué habría pasado si esa cosa subía a la lancha? Hoy estoy bien, pero a veces, cuando estoy cerca de agua oscura, un lago, un río de noche, me pregunto si esa cosa puede seguirnos, porque soy capaz de ver 2 puntos rojos, tan brillantes que evocan en mí esas mismas sensaciones que viví en la isla.